wow, sobrevivir al coronavirus, uno se aterra y uno cree que no es posible porque vamos viendo las cifras de víctimas mortales que van aumentando y vemos que en el mundo no solamente mueren las personas en el grupo de riesgo, sino también gente joven sin enfermedades preexistentes, pero es posible. Se han recuperado 799 personas con coronavirus aquí en el Perú. Pero esta noche Fernando Díaz recoge el testimonio de Carmen Martínez. Carmen Martínez, haciendo memoria, recuerda que ella tuvo contacto con un familiar que venía de Miami. Esta persona está en Miami en cuidados intensivos. Ella se contagió y decidió aislarse en su casa y siendo cabeza de familia estaba aterrada porque vive con su madre de 84 años, su hija y su nieta. Y se aisló ahí en su casa y sobrevivió y nos cuenta cómo. También se aisló Fiorella, que contrajo el virus en República Dominicana, donde estuvo de vacaciones alternando con turistas de otras partes del mundo. En su casa todos estaban en el grupo de riesgo. Mamá diabética, papá hipertenso, abuela con fibrosis pulmonar. Se aisló también y esta noche nos cuenta cómo. Entonces, Fernando Díaz nos cuenta cómo es que se logra acá sobrevivir al coronavirus, que parece que en Guayaquil no. En Guayaquil lo que está ocurriendo es macabro. Las familias simplemente no quieren saber nada con sus muertos y los tiran a la calle, aterradas como están de no contagiarse, hasta los incineran en la calle. Dice que esto nunca lo ha visto Aníbal García, que es el responsable del manejo de cadáveres en Guayaquil. Y que trabaja en la Cruz Roja y ha estado en los conflictos del Medio Oriente, jamás ha visto una cosa tan dramática como la que se vive en Guayaquil. Entonces, ¿cómo son los protocolos? ¿Qué está haciendo? El gobierno está un paso adelante de lo que está pasando en Guayaquil. Está la Villa Panamericana, está el Hospital de Ate. ¿Cómo ganarle al coronavirus? ¿Cómo son los protocolos en el Hospital de Ate y sobre todo en la Villa Panamericana, a donde entró Fernando Díaz para contárselo todo? Ese es su reportaje. Fue construida para acoger los sueños y la tenacidad de cientos de deportistas, pero hoy son los guerreros que enfrentan a un enemigo invisible, los que ocupan cada una de sus habitaciones. 39 peruanos ya están internados en las torres habilitadas en la Villa Panamericana. Así luce el centro de aislamiento más grande del Perú, los extramuros de la crisis del coronavirus. En la Torre 3 tenemos todos los casos que están confirmados. Actualmente tenemos 25 que están confirmados, ¿no? ¿Y aquí? Acá tenemos 14 pacientes que están sintomáticos respiratorios, pero que son sospechosos porque aún no se cuenta con el resultado de la prueba diagnóstica. Aquí la bioseguridad es extrema. Estos médicos traen en el cooler plomo las muestras de sangre de sospechosos de COVID-19 para una prueba rápida de descarte. El protocolo impone la desinfección total. Se usa dos tipos de desinfectantes. Este es el hipoclorito de sodio del 1%, que es la lejía que se rocea en algunos componentes, y el alcohol con mayor del 70% de concentración. Solo aquellos que no pueden cumplir la cuarentena en casa son trasladados a Villa El Salvador. Acaba de llegar un paciente contagiado y ocupará uno de los 3 cuartos que hay en cada departamento. Tendrá una tablet para leer y poder comunicarse con los médicos, además de videovigilancia en los pasillos y monitoreo a distancia para evitar el más mínimo contacto. Nosotros podemos ingresar a cada una de las torres y observar todas las habitaciones que tenemos disponibles. Si yo entro a cada una, puedo mirar quién está en la habitación, nosotros hemos A, B y C, que son las 3 habitaciones. Asimismo, todo esto se puede observar en un dispositivo móvil que lo tiene en nuestra... ¿Usted lo tiene también en su teléfono? En el teléfono, y también está disponible para la alta dirección para poder tener información en tiempo real. En este complejo con 900 camas operado por Salud, hay 250 profesionales, desde médicos hasta enfermeras, que ocupan la Torre 7. El centro de aislamiento tiene sala de observación respiratoria, unidad de vigilancia intensiva y 7 camas de UCI con respirador. Este virus causa un daño pulmonar enorme si no se actúa a tiempo. Las fiebres subían y bajaban por el lapso de 4 días, dolor, tos, mucha tos seca. Tenía mucha presión para respirar, dificultad para respirar, presión en el pecho, decaimiento total, el estómago fluido y mucho dolor de cabeza. Fue tan intenso que me da como presión ocular.
no podía soportar la luz intensa, ¿me entiendes? Y encima el dolor de cuerpo, en mi caso fue muy, muy fuerte. Carmen Martínez y Fiorella Castañeda se contagiaron de coronavirus hace casi un mes, cuando recién se reportaba en el Perú el registro del llamado paciente cero, un tripulante de aerolínea que arrojó positivo al virus de Wuhan. Hace 30 días aproximadamente, estas dos mujeres que hoy conversan en exclusiva sintieron el ahogo, la fiebre, el dolor en todo el cuerpo, los primeros síntomas de una pandemia global. Al momento de querer respirar fuerte, sientes una presión en el pecho y es un poco de dolor, ¿no? Insistes en eso y es como que llegas a un tope en la respiración en la parte de la tráquea. Ellas son parte de los 2.281 casos de peruanos infectados con un virus que ataca a las vías respiratorias y que en un estado crítico y avanzado resulta mortal. Mi hermano murió por negligencia médica. Colapsaron sus pulmones. No lo hemos podido ni siquiera despedir. Ahora toda su familia está infectada. Cerca de 70.000 personas ya han muerto en todo el mundo, 83 en el Perú hasta hoy domingo. Entre ellos el policía John García Hidalgo, quien falleció en el Hospital Regional de Iquitos cuando sus pulmones sencillamente no pudieron resistir más. Les lleva regional y ahí mi hermano se desvanece. Le sacan la prueba y sale positivo, pero ya en último grado ya. Los pulmones, el médico le ha dicho a mi sobrino que lo tenía ya totalmente dañados. De frente le llevan a UCI, a ventilación y al día siguiente muere. Estamos en un momento crucial donde lo más importante es aplanar la curva, darle un segundo martillazo, un mazazo que achate ese pico máximo pronosticado para dentro de 8 días. O cumplimos las normas o la próxima semana tendremos hospitales colapsados y un espantoso número de muertos. Estamos viendo que los pacientes vienen complicados, ingresan con mucha dificultad respiratoria, ingresan con saturación arterial de oxígeno muy baja y son pacientes que muchas veces inmediatamente tienen que ser admitidos a cuidados intensivos, ser intubados, conectados a ventilación mecánica y la verdad que el pronóstico es en muchos reservado. ¿Cómo ocurrió el contagio? Es la pregunta que se hacen muchos de los pacientes con COVID-19. Un gran número de los infectados ha llevado el tratamiento en su propia casa. Tuve que aislarme en mi habitación con el tapaboca y los guantes y la desinfección que tenía que me pasaban mis alimentos a un lado. Yo tenía que abrir, recibir mis alimentos y con un aerosol echaba, comía, tenía todo mis servicios aparte. Carmen Martínez es cabeza de familia, vive con su madre de 84 años, su hija de 24 y su nieto que tiene síndrome de Down. Una familia que el 8 de marzo pasado acogió a un huésped inesperado. Tuve la visita de una persona muy allegada a mí de Miami. Tuvimos contacto con él. El tema es que luego él retorna a sus quehaceres a Miami y presenta un cuadro de neumonía. Estuvo aislado en su departamento, se interna y le detectan un cuadro de neumonía muy fuerte, que hasta el día de hoy él está en cuidados intensivos, está sedado completamente con respirador artificial. Días después comenzarían los síntomas: fiebre alta, tos seca y mucha presión al respirar. Carmen llamó al 113 y el sábado 21 de marzo le hicieron las pruebas de hisopado. El resultado fue positivo. Me hicieron la prueba el día sábado y solo me dijeron que guarde cama, que guarde aislamiento y paracetamol. Justo hace un instante me llamaron y me dicen que por mi condición yo ya estoy, el virus ya conmigo ya está minando, ya prácticamente al día de hoy he estado bastante recuperada porque ya síntomas en sí ya no los tengo. Sin embargo, ahora le preocupa a su hija, pues ha presentado fiebre y ha comenzado a perder el sentido del gusto y el olfato. Cuando me llaman a mí del MINSA monitoreándome por mi situación, por mi estado de salud, yo les manifestaba esta situación de mi hija y me decían, definitivamente es una paciente positivo también, pero no vienen hasta el día de hoy a hacerle la prueba.
Los primeros contagiados en el Perú fueron aquellos que tuvieron contacto con extranjeros infectados. Fiorella Castañeda, 20 años, viajó a Punta Cana de vacaciones el 1 de marzo a un resort todo incluido. Lo que no imaginó es que traería también al virus consigo. Se convirtió en algo insoportable cuando tuve una noche de fiebre alta y los síntomas se iban aumentando, el dolor de cuerpo iba aumentando. Fue ahí cuando me di cuenta de que, no es una gripe normal, ¿no? Fui a atenderme y me dijeron, sí, efectivamente, es un caso altamente sospechoso y que me tenía que aislar. Y es que en casa de Fiorella todos eran candidatos de alto riesgo a contraer el coronavirus. Mi papá es hipertenso, mi mamá es diabética y mi abuela de 79 años tiene fibrosis pulmonar. Por cuidarnos a nosotros mismos es que hemos estado insistiendo y nos dijeron que no había registros de las pruebas que me habían hecho. Fui bastante disciplinada, estoy siendo bastante disciplinada con el paracetamol, con el salbutamol, con el inhalador y con los otros medicamentos que me dieron en el hospital, ¿no? Después de 23 días, Fiorella ha dejado de tener síntomas y va camino al alta. Lo mismo ocurre con el llamado paciente cero de Tingo María, un estudiante de medicina que contrajo el virus cuando viajaba en la caja de un camión con otros pasajeros rumbo a Huánuco. Ahí fue el primer contacto que tuve con gente, un hacinamiento dentro del camión. Yo llevaba 30 mascarillas de estas, la cual regalé como 10 a todas las personas que le vi que estaban tosiendo. Ahí fue quizás el primer contacto que tuve con algún infectado. Estoy con mi televisor, tengo buena ventilación con ventana a la calle y por aquí me pasan los alimentos. ¿Por dónde? Ah, por esa puerta. Sí. Pese a estar prácticamente curado, este paciente hoy recibe amenazas de muerte de pobladores que lo han acusado de haber traído el virus a Tingo María. La gente en Tingo María me odia porque piensan de que yo, al cruzarme por esa gente, piensa que yo iba regando el virus a todo el mundo. Y no saben que antes y después que yo, también entró mucha gente sin hacerse control. El 113 es la línea de atención gratuita que acoge el 70% de las llamadas. Hay decenas de familias que han empezado a manifestar síntomas y que exigen la visita de los médicos. Como familia tenemos la preocupación actual que nosotros también tengamos lo que es el COVID porque ya hemos estado con una persona infectada. Por eso llamo al MINSA y me dicen que ya me van a llamar y no se apersonan a hacernos el hisopado. Mis padres son personas mayores, queremos saber si ya de una vez hemos contraído el COVID y poder hacer el tratamiento en casa. El protocolo, en cambio, indica que el descarte de contagio es virtual o por teléfono. Solo cuando hay dificultad para respirar, el paciente será trasladado de emergencia. Pero el tiempo corre y la vida se puede extinguir en segundos. Y él me decía a mí, ñañita, estoy acá en el hospital, no me quieren atender. Yo pensé que les decía, señorita, en triaje, emergencia, soy hipertenso y diabético, no me deja la fiebre. El policía John García Hidalgo fue varias veces al hospital de Iquitos para descartar el coronavirus, pero según sus familiares, lo regresaron a casa con antibióticos y el 30 de marzo pasado se desvaneció en la emergencia del hospital regional y murió. Simplemente nos dijeron falleció, pasa a otro lugar, no le vamos a ver nada, que le van a cremar. Tampoco nos dejaron para seguirles, llevarla al cementerio porque estaba resguardado por la policía. Dice que cuando mueren con ese virus no podemos ni acercarnos ni despedirnos, nada. La familia denuncia negligencia médica. La esposa del policía ahora está grave, también contagiada por coronavirus. El coronavirus es la nueva peste. Los muertos son tratados con extremas medidas de bioseguridad que incluyen la cremación del cadáver. Pero en Tarapoto, uno de los fallecidos fue enterrado en un cementerio colindante a una zona urbana. El lugar donde enterraron a la víctima es una zona que colinda justamente con ellos y según los vecinos que han podido observar el entierro, lo han hecho a 1,5 metros del cerco perimétrico. Y esto pues ellos están muy preocupados por esta situación. Ninguna guerra mundial, y mucho menos un desastre natural, ha desencadenado un drama parecido.
Esta vez, los deudos no buscan en las listas de desaparecidos ni pugnan por encontrar un cadáver entre los escombros. Esta vez, son los propios familiares los que abandonan en la calle un cuerpo infectado, donde ya no habita ni el recuerdo, pues palpita en cambio la amenaza de un contagio. Si tiene sonda, si tiene catéter, todo eso, no se le retire nada, que todo eso, el cuerpo se coloque en las bolsas plásticas para el transporte del cadáver, que son antifluido, y que no se le retire ninguno de estos implementos. Aníbal Gaviria es el delegado de la Cruz Roja Ecuatoriana en el manejo de cadáveres. Ha desarrollado acciones humanitarias en el conflicto bélico de Medio Oriente, pero el horror de Guayaquil lo ha desbordado. Cadáveres en veredas y pistas fueron la capilla ardiente para gran parte de los 798 muertos ecuatorianos. Colapso de los servicios funerarios y el miedo que ha reemplazado al dolor de una familia. Muchas funerarias dejaron de funcionar, de recibir los cuerpos, entonces eso hizo que colapsara el sistema de recolección de cuerpos y también que algunas funerarias, por el riesgo, no estuvieran apoyando en el tema de recolección de cadáveres. Es lo que ha generado esa crisis que se ha visto en las noticias de Guayaquil. Ese escenario de aldea zombie es el que nos espera si seguimos sin entender que la curva en el Perú va creciendo. En 8 o 10 días llegaremos al pico más alto y podríamos tener, según proyecciones estadísticas hechas por el ejército peruano, 2 millones de infectados, 341.562 hospitalizados, 113.854 pacientes en cuidados intensivos y 55.582 muertos. Los casos van a continuar aumentando, pero de la misma forma, nuestra capacidad de respuesta va aumentando, nuestra educación va aumentando, es decir, no nos vamos a dejar ganar por la enfermedad. Lima tiene 5 hospitales del MINSA y Salud 29 redes a nivel nacional. La Villa Panamericana aún no ha llegado a su máxima capacidad de respuesta. El Perú tiene apenas 500 camas de UCI y a la fecha llevamos más de 88 pacientes en cuidados intensivos. Iquitos es la provincia con más contagios. España ya ha prolongado su cuarentena hasta fines de abril y Estados Unidos encabeza la lista con más de 300.000 contagiados. De nosotros depende en qué espejo queremos mirarnos. Todos se preguntan cuándo va a acabar esto, extenderán la cuarentena, sí o no. Todo depende del comportamiento que observemos nosotros. Quiero leerles brevemente lo que escribió un ingeniero graduado de la Universidad de Stanford en un artículo que ha dado la vuelta al mundo y que tiene millones de lecturas. Él es Tomás Puello. Si estuvieras a punto de enfrentarte a tu peor enemigo, del que sabes muy poco, y tuvieras 2 opciones, correr hacia él o escapar para ganar un poco de tiempo y prepararte, ¿cuál elegirías? Queda claro cuál ha sido la estrategia del presidente imponiendo medidas restrictivas casi desde el inicio. Y se ha hablado de la estrategia del martillo y este autor habla que la estrategia del martillo es el martillo y la danza. El martillo supone actuar rápido, de manera agresiva, para frenar la curva ascendente de contagios y darle espacio al sistema de salud, que en el caso del peruano es un sistema que sabemos, no lo vamos a enumerar aquí, un sistema de salud endeble. Darle espacio para que se pueda preparar, equipar, traer los respiradores que va a empezar a fabricar la Marina, los equipos de protección personal para el personal médico, traer las pruebas para hacer pruebas por miles, porque aún seguimos manejando un subregistro, darle espacio para que el número de pacientes que vayan entrando a los hospitales sean en oleadas controlables y no como está ocurriendo en otros países del mundo que están colapsados. Y luego viene la danza, ¿no es cierto? Ir retornando a la normalidad de a poquitos. No se haga ilusión que el lunes 13 de abril se va a ir a comer su pollo a la brasa y a tomarse su pisco sour, porque lo más probable es que eso no ocurra. Y hay que pensarse hacer la idea de que no va a ser así. Seamos responsables y, por favor, quedémonos en casa. Nos vamos a la pausa con esto. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar, efectivamente, de quienes están en la primera línea de combate. Es todo el personal médico, técnicos, enfermeras, pero también son los policías, las Fuerzas Armadas, que se tienen que poner ahí.